Día, buenas tardes. Eh, Hoy les voy a dejar, bueno, 15 de agosto 2023, les voy a dejar esta clase. Un PowerPoint, que es una clase que viene a complementar un poco lo que hemos venido diciendo sobre la universidad como una organización, como una institución, con sus particularidades y sobre todo con su complejidad. La idea de esta clase tiene que ver con esto, con mostrar la complejidad de la misma. Por supuesto que hay otros materiales también para ver lo que vamos a grabar ahora, pero ese es el propósito y que a la vez contribuye también a realizar la actividad que está en el aula y que esta clase también allí estará disponible en el aula. Bueno, lo que les voy a hablar toma como modelo un autor, Víctor Baldrich, que él hace una comparación de la institución universitaria en términos de dos lógicas, ¿cierto? O sea, de dos modelos que conviven en la misma. Un modelo de tipo burocrático y un modelo más de tipo académico. Esas dos lógicas, dice él, tienen sus particularidades, algunas semejanzas, pero también diferencias, y eso en gran medida es lo que aporta la complejidad a la universidad como una organización. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es aún darle una vueltita más de análisis a este modelo de Baldrich, porque vamos a plantear que además hay una convivencia también de, sobre todo en la Universidad Argentina, de dos lógicas más. O sea, además de la burocrática y la académica, una lógica política que caracteriza a nuestra universidad. Por supuesto que hay muchas universidades semejantes a la nuestra, digamos, sobre todo en América Latina, y otra lógica que viene creciendo, que es una lógica más que piensa la universidad como una empresa privada, como la educación como un servicio. Entonces, estos cuatro modelos conviven en la institución y, por cierto, que le dan una identidad muy singular. Es muy difícil encontrar una institución semejante a la universitaria, entre otras cosas por esto, ¿cierto? Porque una cosa es una oficina administrativa, otra cosa es el aula, otra cosa es un consejo directivo superior, los centros de estudiantes, las actividades gremiales. En las universidades se eligen las autoridades, los representantes. En fin, se hace docencia, se hace investigación, se hace extensión, se hacen servicios, o sea, también tiene esto, ¿no? Múltiples funciones, a diferencia de otras, que si uno compara, no sé, el Tribunal de Justicia, bueno, llegan los casos y determinan la culpabilidad e inocencia de la gente, por ejemplo, ¿no? No tiene múltiples funciones una institución como la judicial. O si uno va, no sé, a una empresa económica, bueno, ahí supongamos que sea una fábrica, se comprarán las materias primas, las tecnologías, se contrata gente, se hace el producto y se pone a la venta. Hay una finalidad clara, no hay múltiples propósitos en una empresa. Y así, ¿no? O sea, la universidad tiene esta particularidad que le da la complejidad como, como pocas otras lo tienen. Bueno, veamos un poco qué es esencialmente una burocracia. El concepto de burocracia tiene un concepto un tanto peyorativo, cotidiano, vulgarmente que usamos, porque se asocia el mismo a trámites
a veces innecesarios o que se podrían simplificar los trámites, replicar acciones, y a veces se asocia ese sentido a la palabra burocracia. Pero la misma no significa eso, ni significó eso. La misma tiene que ver o emerge esencialmente cuando aparecen los estados modernos que desplazan, en la época moderna, desplazan las monarquías a un sistema medieval, en donde los reinos eran bastante simples, ¿no? Había un rey con un cuerpo de consejeros y ellos hacían todo, y la mayoría de las tareas sociales estaban descentralizadas en los pequeños feudos, y cada feudo era como si dijéramos una provincia, y a su vez en cada feudo el terrateniente era como un rey también allí. No había las tareas que hoy hay, ¿cierto? Es decir, no había un sistema de salud pública, no existía la educación pública, no existía, no sé, vialidad nacional, no había obras públicas, ni siquiera existía, por ejemplo, un ejército nacional. Si un estado entraba en guerra con otro, bueno, los terratenientes mandaban sus trabajadores a combatir, y ahí se formaba un poco ad hoc el ejército, ¿no? Toda esta conformación de los estados modernos, que es algo nuevo, eh, digamos, caracterizada por una serie de tareas nuevas que aparecen, va a plantear la necesidad de que se lleven registros esas actividades, que se lleven contabilidades, que se dividan las funciones, que exista supervisión sobre las mismas, y todo esto, bueno, lleva a pensar y a transformar también la forma de organización, de administración, de toma de decisiones de los cuerpos políticos, los gobiernos, las autoridades que surgen, que también surgen bajo un sistema republicano primero, después republicano y democrático, con toda, dándose también allí esta doble lógica, la lógica política y la lógica burocrática. Bueno, eh, ¿cómo es la lógica burocrática? Todos conocemos, todas la sabemos, todas la vivimos, desarrollamos también tareas de esta índole, más, otros menos. Así que poner un poco en palabras lo que hacemos. En primer lugar, quien mejor teoriza esto es Max Weber, como dice acá la Filmina, eh, que destaca, por ejemplo, la importancia que tiene el papel como un elemento fundamental en la tarea burocrática, ¿no? Muchas veces nosotros decimos lo que no existe en el papel no existe en la realidad, ¿cierto? Por ahí los alumnos hacen un reclamo sobre algún tema, y este reclamo, cuando van y hablan con las autoridades lo primero que le dicen es, bueno, escriban el reclamo para darle entrada, darle entidad, darle tratamiento y dar también una respuesta, ¿cierto? Porque la palabra en las burocracias no alcanza. La palabra era el medio de hacer comunicación, de hacer acuerdos, de plantear las cosas en las comunidades pequeñas. Incluso hoy en día también podemos ver en pequeños poblados que la gente se conoce entre sí. Si un vecino le vende un vehículo a otro vecino, y basta la palabra, ¿cierto? Bueno, te voy a pagar tanto, te lo voy a pagar en 3 meses, así, así, así. Perfecto. Son vecinos, probablemente también sean parientes, se ven siempre, y no necesitan, y no lo hacen, un boleto de compra-venta. Tampoco ese papel lo llevan a un escribano para que cuando firmen después se ponga en duda la firma. Es decir, la palabra era en las comunidades pequeñas, y lo sigue siendo actualmente, pero no con lo que pasa, que la modernidad trajo el mundo urbano, ¿cierto?
La palabra era el medio de hacer acuerdos y tenía el valor suficiente y necesario para que las acciones fluyeran, ¿no? Eso, con la modernidad, en donde los tratos, los intercambios se hacen con gente desconocida, surge la necesidad de que esos acuerdos se plasmen en un papel, en un contrato, en una resolución, en una normativa, en un boleto de compraventa, en una escritura. Tiene que estar asentado en un papel. Entonces, el papel vino a reemplazar la palabra, vino a dar permanencia también a esos acuerdos que se llegaron en un momento. Ahí persiste lo que se acordó, lo que se estableció, ahí está escrito. También, por supuesto, en las bibliotecas están las disciplinas. Lo que debemos decir ahora, que muchos de ustedes estarán pensando, ¿cierto? Es que la tecnología, por suerte, también vino a reemplazar el papel porque, como sabemos, ¿cierto? El papel se saca de la madera y eso implica tala de árboles, etcétera. Pero el sistema digital cumple este mismo propósito de darle un soporte, de darle permanencia a lo que se decide, ¿no? Si a esto le sumamos la firma digital, se completa un poco el reemplazo de la existencia del papel. Bueno, entonces la burocracia, en primer lugar, es la presencia del papel, ahora los medios digitales, como un soporte que lleva un registro de las acciones que se realizan, de los modos en que esas acciones se deben realizar, ¿cierto? O sea, qué hacer, cómo hacer, con qué hacerlo, quién lo hace, cuándo, cómo, dónde, todo eso este, se prescribe, ¿no? La palabra prescribir también remite a esto, ¿cierto? A la escritura, que está en un soporte material con autonomía de la inmediatez de los actores que la pueden llevar a cabo. Entonces, la aplica uno, después la aplica otro. Quienes decidieron lo que está en un papel pueden jubilarse, ¿cierto? Pero bueno, lo que se decidió está ahí, etcétera. Otras características, quizás no tan destacadas como esta, pero sí importante, es que los cargos en las burocracias, a diferencia también de lo que era la Edad Media, son cargos en donde el mérito, en donde la competencia para desempeñar la actividad juega un papel fundamental en la designación de ese trabajador, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, supongamos, se jubilaba un policía y el cargo de policía lo ocupaba el hijo del policía, como si fuese un cargo que se podía heredar, ¿no? Con la emergencia de los estados modernos, los trabajos burocráticos, en su inmensa mayoría, se ingresan por concursos, en donde se toma una prueba de competencia, de habilidades, de experiencias, de antecedentes, y ese es el criterio para ingresar a un ámbito burocrático de trabajo, ¿no? No importa entonces el lazo de parentesco, no importa la identidad religiosa, no importa en fin, la clase social, eh, no importa si, en fin, si es hombre, si es mujer, si tiene arruga, no tiene arruga, ¿no? Lo que importa es saber hacer la tarea para la cual se necesita una persona. Esto, ya me imagino que muchos de ustedes estarán pensando correctamente que existen muchos espacios donde esto se da relativamente, o si bien, por ejemplo, hay compulsas de antecedentes o concursos, también existe la posibilidad de manipular un poquito los jurados, los tiempos, como dice el dicho, ¿no? A veces echa la ley, echa la trampa, se le busca la vuelta para direccionar. No obstante,
es el mecanismo más transparente, más público, para el ingreso a la actividad de la burocracia, ¿cierto? Del aparato burocrático. Los salarios, otra característica, ¿cierto? Se paga una mensualidad, no en función de una tarea específica, ¿cierto? O sea, actividades privadas, por ejemplo, supongamos, uno es plomero, hace un arreglo, cobra puntualmente por ese trabajo que hizo. No, nosotros trabajamos, ¿cierto? Nos pagan por mes, eh, y no está directamente vinculado a la productividad o a la evaluación directa de lo que se ha hecho en ese mes. También esto es algo que viene cambiando, pero por lo menos en términos originarios, tradicionales, la burocracia estaba, digamos, vinculada así, con un salario mensual. Por supuesto que existían y existe jerarquías de tareas, las cuales tienen remuneraciones también diferenciadas, ¿no? Hay cargos más de inicio, cargos medios, cargos más directivos, y esa jerarquización supone también una diferenciación de actividades y de remuneración económica. Otra característica de la burocracia es que esa división de tareas que implica la puesta en trabajo de un aparato burocrático supone oficinas especializadas con tareas específicas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Es decir, pongamos, la gente que trabaja en la Secretaría de Hacienda trabaja siempre allí. No trabaja una semana en Hacienda, otra en la Secretaría Académica, otra en un departamento, otra en un instituto de investigación, otra en sección alumno. No, se trabaja en un mismo lugar. Es decir, la división de tareas va acompañada por oficinas especializadas y con personal que trabaja en esas tareas especializadas, y generalmente la carrera administrativa, burocrática, se hace en el marco de esas tareas, esa área de tareas eh, allí establecidas. Es decir, son trabajos específicos, exclusivos, no hay diversidad de tareas para realizar, ¿cierto? Otra característica es que, y esto también antes era quizás un poco más importante que ahora, es que la organización burocrática, eh, eso brinda, además del trabajo, una serie de servicios que hacen que la persona sienta a la organización casi como una pequeña ciudad, ¿no? Porque de allí surge, por ejemplo, el gremio, que junto con la organización a lo mejor le brindan servicios de salud, de asistencia, de algún tipo de club deportivo, de escuela para los hijos, de asistencia de tipo social. Es decir, la organización también cubre otros aspectos de la vida en donde el trabajador, los trabajadores, eh, se sienten parte de esa organización, y aparece lo que se denomina muchas veces la comunidad. El concepto de comunidad significa que subjetivamente las personas sienten identificadas con sus colegas, con sus compañeros de trabajo, casi como si fuese una gran familia a la cual uno es parte de la misma, ¿cierto? Sentido de pertenencia, sentido de identidad, eh, lo da o contribuye también formarlo
esta extensión de trabajo que se lleva a cabo en las organizaciones. Otra y última característica que vamos a mencionar es que con la emergencia de las burocracias hay algo que se produce, que es la separación del trabajador con sus herramientas de trabajo. Si uno piensa, por ejemplo, otra vez en la actividad privada, bueno, llamamos a un electricista, el electricista cae con su caja de herramientas, de la caja de herramientas. No nos dice antes de venir a asistirnos, bueno, cómpreme los destornilladores, el buscapolo, las pinzas. En cambio, en las burocracias, el Estado, básicamente, brinda los medios de trabajo a sus trabajadores, ¿no? Desde el escritorio, la computadora, los papeles, a veces incluso la ropa. Todos los materiales con los que trabajan no son personales, sino que son de la organización. Y acá también seguramente algunos de ustedes piensan que, bueno, muchas veces decimos mi computadora, mi escritorio, mi oficina, y si viene otro decimos, bueno, ¿qué está haciendo en mi oficina esta persona? Nos olvidamos un poco este sentido público, que es lo que fundamenta justamente la separación de los medios de trabajo con la persona que trabaja. Los medios y, por supuesto, la actividad en sí cobra y tiene cierta autonomía de las personas. En la Edad Media, acordé acá de un dicho popular europeo, ¿no? La parte más avanzada ya de la Edad Media, sobre el final de la Edad Media, los reyes absolutistas, un rey, uno de los Luises franceses, Luis XIV, dijo una frase que ha pasado a la memoria, que es el Estado soy yo, ¿cierto? Pero esa frase se contrapone y se contradice con otra frase popular que es, muerto el rey, viva el rey, ¿cierto? Ambas frases ilustran una cuestión de personalización de la actividad con la actividad misma y con la institución. El Estado soy yo, como dijo Luis XIV, implica una especie de, si yo me muero, muere el Estado, ¿no? No tengo límites, hago y digo lo que yo quiero, deseo, y me propongo y no estoy regulado externamente por nada ni por nadie. Ahora, al mismo tiempo y curiosamente, está esta otra frase que es mucho más real y mucho más moderna, la modernidad sí se da esto, que dice, ha muerto el rey, viva el rey. Que significa que por más que un rey muera, este va a ser reemplazado por otro rey, no desaparece el reino, no desaparecen las tareas que había que llevar a cabo, ni la función que el rey desempeñaba, sino que es reemplazado por otro. Nadie es indispensable ni insustituible, todos somos reemplazables. Pero la idea en la modernidad y en la burocracia va más allá de que no solamente somos reemplazables. ¿eh? Porque no es que mientras yo esté vivo, la cátedra es mía, ¿cierto? Esta oficina es mía, esta computadora es mía, mientras yo vivo. Cuando yo me jubilo, me muera, ahí la heredan. No, es también mientras estoy vivo y ocupo y despliego y desarrollo esas actividades que estoy haciendo una tarea pública. Es de interés público y estoy ahí porque, bueno, en algún momento se estimó que estaba capacitado para hacerlo, pero ni los instrumentos son míos, debo dar cuenta de lo que hago, debo ser responsable, puedo ser sancionado y separado de esa actividad o de esos recursos que realizo. Bueno, esta, muy brevemente, por supuesto, se puede ampliar muchísimo sobre esto, pero esto es un poco la lógica de la burocracia.
Algunas cosas parecidas tiene la lógica académica, la lógica de la docencia, de la investigación, pero hay otras que no, hay otras diferentes, particulares, y que a veces, muchas veces, nos llevan a ciertas tensiones entre los docentes y no docentes, a ciertas incomprensiones, tanto de unos como de otros. Pero lo cierto es que tiene los docentes, la investigación, la tarea académica tiene otros parámetros. Un modo exagerado, modo de ver, pero que también, como los dichos, esto que decíamos, ¿cierto? Muerto el rey, larga vida el rey, son frases breves, ilustrativas, que contribuyen a hacer un primer acercamiento conceptual de lo que es la lógica académica, ¿no? Que es esta dicha por Cohen y March, que dicen que la universidad, la tarea académica, es una anarquía organizada. Esta idea de que trabajamos anárquicamente como un modo característico del trabajo de la docencia y de la investigación. El concepto de anarquía, como todos sabemos, ¿cierto? Significa que no hay gobierno, que cada uno hace según su parecer, según sus criterios y sin remitir a ningún tipo de autoridad. Este concepto de que lo académico es una anarquía, eh, algo, digamos, es exagerado claramente, pero algo sirve porque, bueno, como sabemos, ¿cierto? La idea de autonomía universitaria es una idea muy, muy estructurante en lo organizacional. La idea de autonomía como un valor de libertad está vinculado a que el trabajo de transmitir conocimientos, generar nuevos conocimientos, investigar, enseñar, requieren de condiciones de trabajo también de libertad. Si a uno le dicen qué enseñar, cómo enseñar, qué no se puede decir, bueno, no estaríamos en lo que se piensa que es una universidad, sino a lo mejor en otro tipo de organización. La universidad no es un espacio semejante, por ejemplo, a una institución militar, ni a una institución religiosa, en donde, bueno, y por la tarea que se lleva, está bien que así sea, no hay espacio para este, el debate, el análisis, la reflexión, la libertad con que la tarea académica demanda. Entonces, Cohen y Match dicen, bueno, es anárquico, no obstante, dice anarquía organizada, en un marco de organización que da un soporte y también pone límites, ¿cierto? Pero él dice, bueno, los rectores toman decisiones muchas veces de acuerdo a sus pareceres. Los decanos lo mismo, los docentes lo mismo, los alumnos lo mismo, los docentes lo mismo. Cada unidad operativa tiene mucha libertad para hacer lo que hacen, para planificar sus modos, sus tiempos, y todo da la idea de que no hay un gobierno que no estés ahí controlando, direccionando, sancionando, premiando, sino que las cosas suceden. Como dije acá, las decisiones pareciera que no se toman, sino que los hechos van sucediendo y cada uno tiene un espacio de libertad importante. Bueno, insisto que es un tanto exagerada esta metáfora de anarquía organizada, pero que de alguna manera nos acerca a esta idea de que el trabajo académico demanda, requiere un espacio de libertad significativo, importante.
Los cuerpos de gobierno en las universidades, en gran parte, están ocupadas por docentes. En la Universidad Argentina, además de los docentes, están los estudiantes, los no docentes, los graduados. Pero el sector docente es sector mayoritario. Incluso las autoridades que también están sentadas allí presidiendo los cuerpos colegiados, para ser autoridad se requiere ser docente también, ¿no? Y los cuerpos colegiados tienen también una propia lógica, que es la lógica de buscar tomar decisiones en consenso o en el mayor consenso posible. Y los miembros que están sentados en los cuerpos colegiados son generalmente representantes de esa comunidad, ya sea por claustros que conforman la universidad, ¿cierto? Docente, no docente, estudiante, graduado. Y también a veces por las otras dependencias, representación por facultades, por ejemplo. Y también representación en función de un proyecto político que uno se identifica más que con otro. Entonces, también hay sí una complejidad de vínculos de representación en los cuerpos colegiados. Pero lo que, además de marcar esta complejidad, lo que quería subrayar es que los procesos de toma de decisión en los cuerpos colegiados son más horizontales que en otro tipo de organización que son más jerárquicos, ¿cierto? En un cuerpo colegiado aparece un tema, un problema, se analiza, se ven los fundamentos y se trata de tomar una decisión, y si no hay acuerdo, que es lo que primero se busca, el acuerdo, bueno, entonces se tendrá que votar y por mayoría se llega a una decisión, ¿no? Es decir, la lógica de la búsqueda de consensos es una lógica importante en los órganos de gobierno. Eh, Otra característica esto podríamos decir incluso que es común a los docentes y a los no docentes, por ejemplo, es que los cargos que se desempeñan tienen distintas formas de legitimarse, de validarse, de reconocimiento. Es decir, por ejemplo, un cargo docente, como decíamos, implica tener ciertos conocimientos en una disciplina determinada, por lo cual se ha concursado, y se expresa ese conocimiento. Es decir, como dice acá el autor, ¿cierto? Tal como Parson, una especie de competencia, de un saber institucionalizado, oficial. Para dar clase de, no sé, aritmética 1, hace falta tener tal tipo de formación para el desempeño de eso. Ahora, paralelamente, uno puede observar que hay una especie eh, de singularidad que le pone cada trabajador, en particular al desempeño de esa tarea oficial. Estar más o menos capacitado. Él habla acá, por ejemplo, de una competencia técnica, ¿cierto? A lo mejor hay dos profesores de álgebra con el mismo cargo, pero uno enseña mejor, sabe más, transmite más entusiasmo, etc., ¿no? O sea, hay una otra variante, además del conocimiento específico que se requiere, que juega ahí, está presente y tiene mucho impacto también en otras cuestiones, como iremos viendo enseguida cuando empecemos a hablar, por ejemplo, de la dimensión política de la universidad, ¿cierto? La cuestión personal con la que se desempeñan las tareas, bueno, tiene que ver con esto, ¿cierto? Con el reconocimiento de los otros. No solamente enseñó álgebra, sino que además supo transmitir entusiasmo por el álgebra, por la matemática, y ese entusiasmo
además desborda el aula y lo transmite también a los colegas, bueno, seguramente esa persona tiene como garantizada una carrera ascendente medianamente allanada, ¿cierto? Porque, bueno, no solamente sabe, sino que es un gusto escucharlo, estar ahí cuando él da clase y no un castigo, ¿no? Bueno, otra característica de la comunidad académica es esto que veníamos diciendo, ¿cierto? De lo que se denomina la importancia de los pares. El- los docentes, por supuesto que nuestro evaluador es el alumno, pero la evaluación que realizan nuestros pares, o sea, los otros docentes, es de gran relevancia, ¿no? La legitimidad, el prestigio, lo suele dar esa comunidad de pares con la cual uno interactúa. Y no solamente es el diálogo, la búsqueda de consenso se da en los cuerpos colegiados de gobierno, sino también en los espacios de trabajo. Eh, en un espacio de trabajo puede haber, por ejemplo, un jefe de cátedra y después adjuntos, auxiliares, pero el titular de cátedra no es un sargento que da órdenes al resto de los colaboradores, sino que generalmente no, hay que hacer una tarea, se reúne, se conversa, se dividen las tareas, prácticamente pasa desapercibida las jerarquías de cargo que se dan en el día a día, ¿cierto? Como si se tratase de una comunidad de iguales. Y estos espacios de gestión que se dan en la comunidad académica, como decíamos recién, el concepto de representación es muy significativo porque, dada la división de tareas y de trabajos que hay, se busca que, digamos, quienes deciden, los grupos que deciden, reflejen lo que pasa en los distintos lugares de trabajo, y eso es lo que da representación a la toma de decisiones para que, esto que venimos diciendo, para que el consenso sea una realidad. Bueno, hasta acá un poco los dos modelos, el burocrático y el académico, que tradicionalmente se describen como los modelos que dan complejidad a la institución universitaria. Y efectivamente es así, y tener dos modelos operando claramente que complejizan la institución. Pero nosotros decimos, pero bueno, pero también se dan otras lógicas más que le ponen más complejidad. ¿Cuáles son estas lógicas? Bueno, una más es la lógica política, ¿no? La lógica política que surge de la autonomía, que nos da derecho a elegir a nuestros rectores, a nuestros decanos, a nuestros representantes en los cuerpos de gobierno, y eso, esos procesos de elección son complejos, digamos, hay que llamar elección, los grupos se forman también en función de distintas afinidades y afinidades de proyecto. A veces opera en la afinidad las identidades partidarias extrauniversidad, ¿no? O sea, si se es radical, si se es peronista, si se es socialista, suele también operar como un elemento de agrupamiento político que va más allá si se es de la facultad de ingeniería, de educación, de agronomía o de la que fuera, ¿no? O que incluso esta lógica atraviesa los claustros, ¿no? No, pero peronistas, es una agrupación peronista. Y hay alumnos peronistas, hay no docentes peronistas, hay estudiantes y hay docentes y hay graduados. Radical, lo mismo, o del PRO, lo mismo, ¿cierto? O sea, que atraviesa los claustros
esta identidad política que se hace presente, que se manifiesta también a la hora de tener que elegir a los representantes, ¿no? A veces se plantea que la universidad cada vez más, en estos 40 años de democracia que tenemos, se partidiza más, ¿cierto? Esta distinción de político y partidario también la tenemos que visualizar, ¿cierto? O sea, abstraernos de la dimensión política es imposible, pero abstraernos de la dimensión partidaria sí podría ser posible, ¿no? Tener, digamos, elecciones en donde las agrupaciones debatan, por ejemplo, qué modelo de universidad es el que se busca en virtud, supongamos, de que sea una universidad más científica, más profesionalista, más volcada a la docencia, o de mayor compromiso con la comunidad, con los procesos de extensión. Estos grandes ejes, estos grandes valores, podrían ser valores que den identidad a los agrupamientos políticos. Sin embargo, cada vez tienen más fuerza como elemento de identidad el partido, ¿cierto? Si se es peronista, si se es oficialista, si se es del PRO, si se está con tal o cual candidato o no. Bueno, no es que esto sea no es que esto sea un pecado, ¿cierto? Porque la universidad forma parte también de la nación, de una ciudad, de una provincia, etcétera, y la necesidad de articular con nuestros espacios sociales es importante, y claramente la articulación de los distintos espacios sociales se dan también en la democracia por medio de las identidades y los representantes partidarios. Así que no es que sea un delito que existan identidades partidarias, ¿cierto? Pero lo que marcamos es que esto crece y a veces se desdibuja las el debate o la división en virtud de lo que es específicamente las miradas, los valores, los énfasis propiamente universitarios. Bueno, la lógica política tiene como elementos característicos bueno, procesos electorales en donde, por ejemplo, son las mayorías las que ganan la elección y que por lo tanto se consagran como autoridad, ¿cierto? Entonces, tener consenso, tener mayorías, formar grupos con amplios márgenes de adhesión es un capital, es un valor muy significativo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿quién es un buen candidato a decano, supongamos? El que sabe mucho de las carreras que ahí se enseñan. Y uno podría decir, bueno, sí, pero en realidad un buen candidato es el que tiene mayor afinidad con la gente que vota, que tiene prestigio, que tiene cierta empatía con la comunidad que lo va a votar. Entonces, ese es un buen candidato a la hora de la elección. Un candidato que conoce, que habla con la gente, y que la gente se siente que tiene accesibilidad, que si tiene algún problema puede abrir la puerta y que le van a decir, ¿qué haces, José? Vení, pasá, decime qué te pasa. ¿Eh? Y no a alguien que uno no conoce, por ejemplo, por más especialista que sea. Entonces, esos valores que tienen que ver con la dinámica de la lógica política es otra lógica, ¿no? Es otra lógica que se suma a la burocrática y a la académica, porque también, por supuesto, que un decano tiene que conocer de los procesos de gestión y administración. No podemos pensar en un decano que no conozcan las normativas, los reglamentos, los procedimientos, el circuito de los trámites. Impensado. Como también es impensado que no sepa nada, no sé, una facultad de abogacía, que no sepa nada de leyes, que no sea abogado, sino que el decano de abogacía sea economista. Y es extraño, ¿cierto? Pero
interviene acá otro elemento, ¿no? El elemento de la empatía, del capital social, de la confianza, ¿no? De la confianza en quienes están con uno, trabajando con uno, el colaborador. eh, la confianza pasa a ser un valor bastante importante a la hora de elegir los colaboradores, ¿cierto? Supongamos, bueno, ya se eligió el decano tiene que nombrar secretario. Bueno, puede a veces decir, ¿a quién nombro? A la secretaría académica. A esta persona que es un especialista en académico, viene estudiando el tema hace años, o nombro a este otro que estuvo codo a codo conmigo en la campaña, que es de fierro, y nombra al que estuvo codo a codo con él en la campaña, ¿no? La confianza es un elemento importante para, digamos, ser elegido en esos cuerpos de gestión y de colaboradores, ¿no? La lógica también política, por ejemplo, frente a los problemas, no es una lógica que uno espera siempre que sea racional, ¿no? Surge un problema y lo que la expectativa es que, bueno, el rector, el decano, quien fuere, director de departamento, el director de una sección, está en sus manos decidir, por ejemplo, tome la decisión más racional, más adecuada, la más justa, la más transparente. Pero muchas veces nos encontramos que las decisiones que se toman, a veces no se toman decisiones incluso, ¿cierto? Yo recuerdo hace muchos, muchos, muchos años, un rector ahí me dijo, mira, a veces la mejor forma de resolver un problema es cajonearlo al problema, es dejar que se enfríe el problema. ¿Y por qué? Le digo yo, ¿cómo puede ser eso una estrategia de resolución de problemas? Y bueno, siempre resolver un problema es quedar bien con uno y mal con otro. Y yo necesito que todos estén conmigo. Porque además, con el que quedo bien ahora, mañana se olvida y después vota quien quiere. Mientras que con el que quede mal, no se olvida más y no me vota nunca más. Entonces, estas cosas a veces que parecen irracionales, forman parte muchas veces de la lógica política en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Es decir, no digo que sea la regla, que los problemas se cajoneen, que no se tomen decisiones, sino que muchas veces se hacen cálculos a la hora de tomar decisiones de la conveniencia del sector político frente a tal o cual decisión. Si decidimos tal cosa, ¿cómo va a impactar esto a nuestro grupo? Y ese cálculo suele orientar el proceso de toma de decisión. No es un cálculo racional, sino que es un cálculo interesado del grupo o de una persona o de un rector. Bueno, esto parece también bastante inevitable, hay que tratar de atenuarlo, por eso también la importancia de los cuerpos colegiados, de hacer pública la gestión, de debatir, para que no sea una lógica preponderante, ¿cierto? Que sea siempre los intereses de la gestión los que se imponen sobre lo que debe ser, porque muchas veces hay frente a un problema determinado un deber ser, ¿no? Una persona, no sé, está incompatible y lo que debe ser es que se la sancione, que se la intime a dejar de estar incompatible y si no lo deja de estar, por ejemplo, bueno, sancionarla, expulsar. Pero resulta que esa persona hace mucho en la campaña por el grupo. Entonces le buscamos la vuelta y le buscamos la vuelta y las decisiones no se toman, ¿no? Como para poner un ejemplo. Pero seguramente ustedes estarán pensando en otros ejemplos más, porque eh, los hay, ¿cierto? Los hay. Bueno, la otra lógica más, y con esto terminamos, la otra lógica que cada vez se hace más fuerte y más presente en las universidades, no solo en Argentina, sino en el mundo, incluso diría en Argentina, esto viene lento, es la lógica
económica, la universidad pensada como una empresa, la educación pensada como un servicio que se puede pagar, ¿no? Como un servicio, como si fuese un servicio turístico, como si fuese un servicio eh, bancario, como algo que no es un derecho a la educación, sino, bueno, una especie de lujo que accede el que puede pagar. Por supuesto que se acota, no es que se diga la educación no es un derecho, sí, un derecho, pero los primeros años, el secundario, si querés, pero ya en lo universitario y mucho más, por ejemplo, los posgrados, son servicios que perfectamente pueden pagarse. Por eso, por ejemplo, las universidades privadas cada vez son más, no solo en Argentina, sino en América Latina, en el mundo, y la universidad pública está como, crecen, pero no tanto como las privadas. Y las características de una universidad de tipo empresarial, bueno, es que se asemejan a una empresa. El personal, por ejemplo, se contrata de una manera diferente, ya no hay personal contratado a tiempo completo. Un docente se lo contrata para dar determinadas horas. Por eso, los brasileños usan una palabra que nosotros no tenemos, que es horista, ¿no? Bueno, se paga por las 6 horas que va a dar tal materia y nada más. El trabajo no docente se puede tercerizar. Todo lo que se pueda tercerizar se terceriza. No necesitamos plantas permanentes de gente que trabaje 8 horas por día, 40 horas semanales. No. ¿Mm? Eh, Contratos muy a término, que si después uno ve si se vuelve a contratar o no. ¿Cómo hace para ver si se vuelve a contratar o no? Acá aparece algo cada vez más, una práctica cada vez más destacada en las organizaciones empresariales, que es la evaluación permanente y muy acotada de la gestión. Un ejemplo autorreferencial que, bueno, no me gusta a veces hacerlo, pero claramente que uno conoce, ¿cierto? Yo hace un tiempo, y nombro la empresa, no para hacerle publicidad, sino acá un poco entre nosotros, ¿no? Una empresa de auto importante, japonesa, no la voy a nombrar, pero ya saben cuál es. Compré un auto usado ahí. Y fui un par de veces, primero para hacer un acuerdo, después para retirarlo, después me hicieron el service, después los papeles. O sea, estuve, supongamos, como 15 días yendo, o todos los días, o día por medio, por el trámite en sí. Si alguno también ha tenido esa experiencia, sabrá que lo que digo es tal cual. No había experiencia que no tuviera yo ahí con un empleado, que cuando me iba, me llamaban por teléfono para que yo evaluara la atención que había recibido de ese empleado. Me hacían 5, 6, 7, 8 preguntas eh, para estimar si me había ido conforme con la atención que había recibido de ese empleado. Distintos tipos de empleados, ¿no? Uno era un gestor que hacía los trámites de papeles, otros mecánicos que hicieron la puesta en marcha, el vendedor, por supuesto, el vendedor lo evaluaron como 2 veces, 3 veces. Bueno, es decir, el proceso de evaluación de nuestro trabajo o del trabajo en estas empresas privadas no es una vez al año, no es una vez ni siquiera al mes, sino que es ahí todo el tiempo, todo el tiempo prácticamente no hay un trato con un cliente que no sea después monitoreado y estimado. Es como si nosotros los docentes cada vez que damos clase, los alumnos nos hacen una evaluación. Que a veces, y a veces es una práctica que se está perdiendo, que no debería perderse, que es bueno que los alumnos nos evalúen, pero también quizás sea exagerado que te estén evaluando todas las santas clases. O uno docente, uno va, sí, pide
entrega un acta de notas y cuando se va, un teléfono que suena si lo atendieron bien, si le firmaron adecuadamente, si le recibieron así o asá, etcétera, ¿no? Eh, bueno, la evaluación, entonces, es una herramienta muy de la empresa privada, eh, puesta, digamos, en una dimensión significativa. Porque no quiero que transmitir que la evaluación es mala, no, es buena, es necesaria, es útil, permite detectar problemas, permite corregir dificultades, es clave evaluar. Lo que pasa que, bueno, cuando se hace como se hace en las empresas privadas, parece una labor casi persecutoria, ¿cierto? En donde uno se siente siempre vigilado, controlado y que puede, por lo tanto, ser sancionado. Es, no sé, a mí no me ha pasado, digamos, pero sí, me imagino que me pase, no sé, me agarraría una angustia que no podría trabajar directamente, ¿cierto? Cambiaría de trabajo, porque es como tener ahí un, un vigilante de forma permanente. Bueno, otras características de lo privado, ¿cierto? Además de la contratación, además de la venta, del servicio, o sea, la educación, se, se paga, ¿cierto? Incluso hay un modelo 2x1 que se llama, que establece una pauta casi universal de cuánto se paga, por ejemplo, una carrera, ¿no? Si querés estudiar abogacía, se detecta cuál es el salario promedio de un abogado o cuánto gana un abogado promedio una vez que egresó. Supongamos, no sé, 400.000 pesos, sea un ingreso promedio. Entonces, de ahí se saca una referencia para cobrar la carrera de abogacía, que estaría dado, si ese fuera el valor, la matrícula serían 200.000 pesos por mes, la mitad. Y el cálculo se llama 2x1. Esto significa que por año de trabajo, el día que egrese uno, va a compensar la inversión de 2 años de estudio. O sea, si una carrera se tardó 6 años en hacerla y se pagó 6 años la carrera, bueno, después, gracias al título que se le entrega, con 3 años de ejercicio profesional, se va a recuperar esa inversión. Hasta eso está establecido cuánto valen, por ejemplo, las carreras, ¿cierto? Bueno, otras cosas más de los modelos empresariales es que la estructura de gobierno no es por votación, no hay consenso, no hay representación, sino que son estructuras también de tipo piramidal, de tipo gerencial, básicamente de 3 planos, ¿no? Un, un director o un directorio, cuerpos medios que toman decisiones más especializadas y controlan, y después abajo los trabajadores. Bueno, integrando entonces y cerrando. 4 lógicas son las que convergen en las universidades. A veces, en algunas, prevalece más una que otra, ¿cierto? Por ejemplo, estamos hablando acá de la lógica empresarial, de la universidad como empresa, y por suerte, digo, ¿no? En Argentina apenas esto está creciendo, pero hay otras universidades en donde esta lógica es más fuerte, incluso otra en donde es dominante, ¿no? Pero, por más que no sea una lógica fuerte hoy por hoy en la Universidad Argentina esto, también es importante, ¿no? Sobre todo, digamos, quienes gestionan la universidad saben y valoran lo que es contar con recursos propios. Entonces, si uno puede, por ejemplo, obtener fondos con cursos de posgrado, bienvenido sea. Si puede hacer un servicio a la comunidad y cobrarlo, bienvenido sea, ¿no? Obtener recursos genuinos, más allá de los que les puede dar el ministerio, son siempre apreciados para, bueno, crecer, para generar más acción. Bueno, pero todo esto en el día a día, en las oficinas, en situaciones concretas y cotidianas, se hacen presentes, ¿no?
los intereses económicos, los intereses políticos, las lógicas académicas, las lógicas burocráticas, y esto, bueno, no solamente complejiza el análisis, sino que complejiza también en nuestra vida cotidiana tengamos un fluir sin conflictos, armonioso, porque, bueno, sabemos que en la vida universitaria hay tensiones, hay problemas, pero comprendernos en parte, esto creo que contribuye, ¿cierto? Que por ahí tenemos formas de trabajo que suponen formas de pensar diferentes y a la vez organizaciones que tienen estas presencias, ¿no? Partidarias, políticas, económicas, académicas, burocráticas, que le dan una complejidad al día a día eh, muy, muy aguda. Bueno, con esto termino y la tareita ahí que está en el aula puede también quizás enriquecerse a partir de esta clase.